Bueno, en este video vamos a estudiar el ejercicio que le llamamos del pintor y el tablón. La figura representa un tablón con dos apoyos. Estos dos apoyos están separados una distancia, normalmente le llamamos D. El tablón puede tener un peso considerable. Ese peso, por supuesto que se representa en el punto medio y evidentemente la fuerza peso que está en el punto medio se va a repartir entre los dos apoyos. ¿Qué quiere decir? Que los dos apoyos van a ser hacia arriba dos fuerzas del mismo valor. Vamos a llamarle FB a la fuerza de la izquierda y FA a la fuerza, perdón, a la de la derecha y FA a la de la izquierda. De manera que el valor de FA más el valor de FB nos va a dar el valor de F, que en este caso podría ser el peso del tablón, o sería el peso del tablón. También podría ser que un pintor se parase en el centro del tablón y pasaría exactamente lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia con el segundo caso? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el pintor, en lugar de pararse en el centro del tablón, camina por el tablón, se mueve por el tablón? ¿Tá? Por ejemplo, se encuentra a una distancia. ¿Sí? Bueno, la distancia entre los apoyos dijimos que era la distancia D. Vamos a llamar X a la distancia que hay entre el apoyo de la izquierda y la posición del pintor. Ahí tenemos una distancia que le llamamos X. Obviamente X va a ser variable porque esperemos que el pintor camine por arriba de todo el tablón para poder pintar toda la pared. ¿Tá? Y D seguimos llamándole a la distancia que separa los dos apoyos. Bien. Esta fuerza, que vendría a ser ahora el peso del tablón, el peso del pintor, o la fuerza que el pintor hace sobre el tablón, que es del mismo valor que su peso, ¿cómo se va a distribuir? ¿Serán los dos apoyos igualmente cargados? ¿Estará el apoyo de la derecha más cargado o el de la izquierda? ¿Tá? Pensándolo un poco, vamos a ver ahora cómo lo resolvemos. Para poderlo resolver, vamos a considerar este punto, el apoyo de la izquierda, ¿tá? Para allí poder calcular el torque. ¿Tá? Entonces vamos a decir, el torque en ese punto, vamos a llamarle punto A, en ese punto A, tiene que ser nulo. ¿Por qué? Porque si el torque no es nulo, entonces la estructura giraría. No es bueno para el pintor que la estructura gire. ¿Tá? ¿Y qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar el valor de FB o el valor de FA. Si encontramos uno de los dos, inmediatamente encontramos el otro. Por ejemplo, si F vale 1000 newton y FA vale 800, bueno, FB va a valer 200. Es decir, la suma me va a dar enseguida. ¿Tá? Así que alcanza con encontrar una, inmediatamente la otra la sacamos de acá. Así que esta ecuación se sigue cumpliendo. Bien. Producto del equilibrio de traslación. Pero el producto del equilibrio de rotación, el torque con respecto a A tiene que ser 0. ¿Quiénes son las fuerzas que hacen torque con respecto a A? Bueno, FA, nada. ¿Por qué nada? Porque no hay distancia. Si no hay distancia, no hay torque. Porque la distancia entre FA y el punto A es nula. FB sí hace un torque. Un torque que marcamos con un signo de menos por tener sentido horario. Entonces decimos F por X más FB por D tiene que ser igual a 0. Bien. De manera que FB por D tiene que ser igual a F por X. De manera que FB tiene que ser igual a F por X dividido D. ¿Qué significa? Bueno, si yo conozco el valor de la fuerza F y la distancia X, voy a encontrar inmediatamente el valor de FB. Por ejemplo,
vamos a suponer que esta distancia D son 6 metros. La distancia X, por ejemplo, 4 metros. Bien. Y la fuerza F, que sería equivalente al peso del pintor, por ejemplo, bueno, 1000 newton. De manera que, en este caso, FB sería 1000 por 4 dividido 6. Es decir, 4000 dividido 6, es decir, que es las 2/3 partes de 1000, es decir, que es 667,6 newton. Es decir, IFA inmediatamente me va a dar 333,3 newton. La suma de las dos me da 1000. ¿Tá? Y a su vez nos damos cuenta que es una relación que hay entre las distancias. Si el pintor se acerca al punto B, se acerca al apoyo de la derecha, entonces la distancia X aumenta y por lo tanto aumenta FB. Conforme aumente la distancia X, aumenta FB y por supuesto disminuye FA. Acá claramente FB, si ustedes lo pensaron, tiene que ser mayor que FA, tal cual como nos dio acá. Bien, ¿qué pasa ahora, pobre pintor, si tiene que pararse, por ejemplo, en este punto? ¿Tá? Ahí tenemos la fuerza F. Lo primero que va a pasar es que el apoyo A va a resistir esa fuerza F. Es decir, tenemos que seguir manteniendo el equilibrio. FB acá nomás, en principio no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque para sostener la fuerza F ya me alcanza con este apoyo. Pero acá se produce un torque. ¿Tá? Entonces, acá tenemos de vuelta el torque con respecto al punto A. Para que esto no gire, el torque con respecto al punto A tiene que ser 0. Bueno, por lo tanto, aquí tiene que aparecer una fuerza. Vamos de vuelta a llamarle FB, que compense el torque con respecto al apoyo. ¿Tá? ¿Cómo lo compensamos? Bueno, la fuerza F multiplicado por la distancia, vamos a llamarle D1, que sea la distancia, lo que se llama la ménsula, el volado, la distancia D1. Bueno, esa fuerza tiene que ser igual a la fuerza FB por la distancia D. De esa manera, nosotros nos aseguramos de que no gire. Es decir, el giro que le provoca en el sentido antihorario la fuerza F va a estar compensada por el giro que le provoque en el sentido horario la fuerza FB. De esa manera, el torque neto va a ser 0. Por lo tanto, FB va a ser igual a F por D1 dividido D. Quiere decir que si aumento la distancia entre los apoyos, eso va a ser mejor para que la fuerza FB sea menor. Pero si aumento la distancia de la ménsula, esto me va a traer más problemas. Por eso las ménsulas generalmente son cortas. Ustedes van a un edificio, un balcón, en un edificio, normalmente las ménsulas no miden 7 metros. Normalmente miden 1 metro, 1,20 m y no mucho más. ¿Tá? Eso es en función de esto. Ahora bien, esta fuerza FB hacia abajo rompería el primer equilibrio. ¿Cuál? El equilibrio de traslación. ¿Por qué? Porque tengo hacia abajo F y FB y hacia arriba solamente tengo F. Entonces, necesariamente tengo que colocar otra fuerza, vamos a llamarle FC, pero esa FC tiene que tener el mismo valor que FB. FB es para abajo, FC tiene que ser hacia arriba. ¿Dónde la vamos a colocar? En el único lugar que no produzca torque, es decir, en el punto A. De esa manera, el apoyo A se sobrecarga. ¿Ah? Les vamos a poner unos ejercicios para que ustedes trabajen. Suerte. Y cuídense.